Para comprender este tema, primero debemos recordar que el conflicto armado interno desarrollado entre 1980 y 2000 fue uno de los periodos más violentos de la historia del Perú. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, además de la acción de los grupos terroristas, influyeron factores como la exclusión social, la desigualdad y la debilidad del Estado. En este contexto, las universidades se convirtieron en espacios donde Sendero Luminoso buscó difundir su ideología y captar estudiantes, afectando el desarrollo de la educación superior y la vida universitaria. Frente a esta realidad, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo impactó el terrorismo en las universidades peruanas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000? ¿Y cuáles fueron sus principales consecuencias para la comunidad universitaria? A continuación, explicaremos las causas que permitieron esta situación y las consecuencias que dejó en las universidades del país. Para analizar el terrorismo en las universidades, es clave entender su causa institucional, la infiltración ideológica y dogmática del Sendero Luminoso, que aprovechó la crisis de la educación superior para capturar las aulas, como explica el historiador Carlos Iván de Gregory en su libro Qué difícil es ser Dios. La subversión planificó convertir los campus en espacios de radicalización, usando el descontento estudiantil ante el abandono del Estado. Esta captación se comprueba con fuentes primarias de la época al revisar el periódico Bandera Roja en el archivo digital de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vemos cómo el grupo terrorista usaba la prensa impresa para propagar sus consignas violentas. Estos documentos demuestran que buscaron eliminar el pluralismo e imponer un pensamiento único, controlando los gremios estudiantiles y justificando la vía armada. Por otro lado, la consecuencia directa de esta violencia fue el colapso académico y la pérdida de la autonomía debido a la respuesta estatal. Conforme lo detalla el investigador Ponciano del Pino en su estudio En nombre del gobierno, el Estado reaccionó militarizando los campus, como ocurrió en San Marcos y La Cantuta. Esto desató un control represivo donde la comunidad universitaria quedó atrapada entre el hostigamiento terrorista y las fuerzas del orden. Este escenario destruyó la educación superior, provocó daños materiales por atentados, paros forzosos, que suspendieron los ciclos académicos y una sistemática violación de los derechos humanos de los alumnos y docentes mediante desapariciones. Así, la universidad dejó de ser un espacio de debate intelectual para convertirse en un territorio dominado por el miedo y el silencio. Para comprender mejor esta realidad, recogimos los testimonios de dos personas que vivieron o conocen de cerca esta etapa de la historia peruana. Señora Livia, cuéntenos cómo recuerda usted su vida universitaria durante el conflicto armado interno que hubo en nuestro país. Bueno, mi persona, al momento que yo ingreso a la Universidad del Centro el año 1994. Quiere decir que todavía estaba este conflicto del terrorismo. Todavía lo he vivido yo en carne propia. Al momento de ingresar a la universidad, como le vuelvo a decir, estaba todavía este conflicto presente. Recuerdo yo en la universidad, cuando ingresé, en la misma universidad había una base militar que estaba instalada prácticamente todo el año, pues, ¿no? Y que ellos nos controlaban a la hora de ingreso, nos revisaban prácticamente la mochila o qué es lo que estábamos llevando, ¿no? Esa era la época donde yo estudié, pero también hubo esto de la leva porque estaban capturando a jóvenes para cumplir el servicio militar, porque ya teníamos este conflicto latente en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Los chicos que ingresaban, los jóvenes que ingresaban eran cachimbos, mayormente eran retenidos, ¿no? Pero aquellos que ya estaban terminando el 10º semestre o 9º, no, ellos lo dejaban, ¿no? Y dejaban que ellos culminen. Pero en su mayoría, mayormente hasta los cachimbos, o sea, los recién ingresantes eran levados.
y era un poco, ¿cómo te puedo decir? La mayoría de universitarios éramos mujeres, pues, pero al margen de eso habían varones y prácticamente la universidad no era nada seguro porque en cualquier momento entraban los militares y los llevaban y prácticamente dejaban de estudiar esos jóvenes para cumplir con la patria en esto del servicio militar. Ujú. Pero también era curioso que aquellos estudiantes que me recuerdo bastante que estudiaban sociología, que eran directamente, ¿cómo le puedo decir? Relacionado con ese entorno de ese entonces, ¿no? Ya a ellos prácticamente los tenían, como dicen, la vista. Eso es lo que recuerdo, señorita Micaela. Luego de escucharla, me da curiosidad saber si usted vivió o fue testigo de algún hecho o acto terrorista. No, no así, porque como le digo, yo ingresé el año 94, prácticamente cuando ya estaba culminando esta etapa, ¿no? Pero escuchaba comentarios que sí, hubo masacres en la Universidad del Centro del Perú, hubo el ingreso de terroristas, o militares, mejor dicho, que a los catedráticos que enseñaban esta parte de sociología, porque ahí se estudia, pues como usted sabe, el idealismo, el capitalismo y todo ello. Por ese mismo hecho que yo sé y tengo conocimiento es por un vecino que el papá o el vecino era catedrático en la universidad y fue acribillado prácticamente en un aula cuando está dictando. Lo sacaron del aula y como la universidad tiene un espacio como un bosque, algo así, ahí lo llevaron y ahí lo sacrificaron al catedrático. Y eso sí, de eso tengo conocimiento y es un vecino que vivía en la cuadra donde yo y bueno, muy triste y lamentable, pero eso ocurrió. Señor Jonathan, ¿cómo era estudiar teología en el seminario en esas épocas de terrorismo? Era un momento difícil, ¿ya? Porque teníamos que prepararnos aún más todavía, porque había muchos pensamientos de otro lado, ¿no? Que influían bastante, ¿no? Y entonces teníamos que prepararnos aún más, teníamos que capacitar más a la iglesia, hablarle de la palabra de Dios, hablarle el pensamiento que Dios impuso, ¿no? A esta tierra, ¿no? Un pensamiento que es con amor, no agarrar armas. Entonces tenemos que formar eso a muchos niños, a muchos jóvenes y a muchos líderes para que ellos puedan emprender, ¿no? este camino que Dios ha dejado, ¿no? Era un tiempo muy, muy difícil, muy difícil. Dios es un Dios de amor, ¿no? ¿Y usted cómo ve la labor, desde ese punto de vista del teólogo, en circunstancias complicadas, como el terrorismo? Es muy difícil porque prácticamente el terrorismo te imponía cosas. Si uno pensaba como ellos, prácticamente eras asesinado. Entonces, muchas veces muchos líderes, muchos pastores huíamos de eso. Y había muchos líderes ahí que fueron asesinados por ellos también, por no querer pensar como ellos. Y prácticamente ellos te decían qué tienes que hacer. Pero nosotros, contrastando con la palabra de Dios, sabíamos lo que debíamos hacer. ¿Cómo eran las prácticas? No sabemos que teología, como usted mencionaba, es una carrera de campo, con personas, de mucho contacto. ¿Cómo eran las prácticas? ¿Ya ha escuchado a algunas víctimas de algunos compañeros? No. Era muy difícil porque nos mandaban las prácticas a sitios remotos, ¿no? En provincia, donde estaban los terroristas, asesinaban a las personas, más que todo a los pastores que venían a implantar un pensamiento, también los asesinaban. Conozco que a muchos amigos también fueron asesinados por ellos, ¿no? Por no pensar como ellos piensan. Entraban a las iglesias, un momento a otro. El conflicto armado interno transformó las universidades en escenarios de violencia y miedo. Como hemos analizado las causas, consecuencias y fuentes consultadas, la infiltración de Sendero Luminoso fue favorecida por problemas de desigualdad, abandono del Estado y la crisis de la educación superior.
Además, la respuesta estatal, basada en muchos casos en la militarización de los campus, afectó la autonomía universitaria y provocó violaciones a los derechos humanos. Por ello, consideramos que, aunque era necesario enfrentar el terrorismo para proteger a la población, la forma en que el Estado actuó no fue completamente adecuada, ya que también perjudicó a estudiantes y docentes que no tenían relación con la violencia. Frente a esta situación, creemos que el Estado debió complementar las medidas de seguridad con políticas orientadas a fortalecer la educación, promover el pensamiento crítico, reducir las desigualdades y garantizar el respeto de los derechos humanos. En respuesta a nuestra pregunta de investigación, concluimos que el terrorismo tuvo un profundo impacto en las universidades peruanas entre 1980 y 2000. Pues alteró la violencia académica, afectó a toda la comunidad universitaria y dejó consecuencias que aún forman parte de la memoria del país. Conocer este periodo nos permite valorar la democracia, la autonomía universitaria y la importancia de evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir.